Bueno, buenas camaradas, compañeras, compañeros. Estamos haciendo hoy un homenaje acá en La Plata como parte de una serie de charlas y actos que está llevando adelante el PTS en distintos lugares del país y también que estamos haciendo en común con compañeros revolucionarios de otros países con los que compartimos la construcción de una corriente internacional, que son en realidad prácticamente los únicos actos que se han hecho de homenaje a Trotsky, por lo menos que conozcamos en América Latina y creo que a nivel internacional. Cuando no estamos hablando de cualquier personalidad, es decir, si uno ve la biografía revolucionaria de Trotsky es verdaderamente algo impresionante. Calcule que cuando Trotsky tenía apenas 25 años, había ya pasado por el exilio, había dirigido el Soviet de Petrogrado durante la revolución de 1905, la primera revolución rusa de 1905, y un año después escribe un gran texto que se llama Resultados y Perspectivas, que algunos de ustedes seguramente habrán leído, y que es un texto que tiene la virtud de 12 años antes haber captado la dinámica que iba a tener la revolución rusa, en donde desarrolla una idea que era una relativa herejía para cierta interpretación escolástica, doctrinaria del marxismo, ya que Trotsky ahí sostenía que en un Estado donde la clase obrera no era la clase numéricamente más importante, en un Estado que no era de los económicamente más avanzados del mundo, la clase obrera podía llegar al poder. ¿Está bien? Y Trotsky había sacado esa conclusión analizando cómo había cambiado el mundo capitalista en la era imperialista, en donde ya no había simplemente la utilización de los estados periféricos como lugar donde se sacaban materias primas y se vendían manufacturas, que era lo típico del siglo XIX, sino que ahora las potencias capitalistas dominantes exportaban capital, habrían fábricas también en esos estados. Y en Rusia, mientras el zarismo bloqueaba el desarrollo de una burguesía propia, de una burguesía autóctona, el capital inglés y francés había llevado un importante desarrollo del proletariado. Entonces Trotsky, de estas condiciones particulares, decía: la revolución contra el absolutismo zarista no la va a dirigir la burguesía liberal, que quiere llegar a una componenda con el zarismo, que quiere acordar, sino que lo va a dirigir la clase obrera, encabezando a las masas campesinas explotadas. Y una vez que la clase obrera conquiste el poder, no se va a detener a las puertas de la propiedad privada, sino que la va a expropiar. La revolución, inicialmente burguesa, inicialmente democrática, se va a transformar, va a transcrecer inmediatamente en revolución socialista, ¿no? La idea inicial de lo que se conoce como la teoría de la revolución permanente en Trotsky, es decir, donde no solo la clase obrera podía llegar al poder en los países capitalistas avanzados, como era en la época de Marx, en el siglo XIX, sino que el desarrollo del proletariado en otros países periféricos le planteaba ser la clase dirigente en la lucha o contra regímenes de tipo absolutista, como el caso de Rusia, o contra la dominación imperialista. Entonces Trotsky señala esta idea que se va a materializar 12 años después. Es decir, la revolución de febrero, después de la guerra, y luego la revolución de octubre, muestra la certeza de este pronóstico político de Trotsky, que, insisto, fue enormemente innovador en el momento en que Trotsky lo planteaba. Y lo plantea, digo, lo escribe a los 26 años, ya había desarrollado estas ideas pocos años antes. Ya si Trotsky hubiese muerto en esa revolución o en la cárcel o por algún accidente en su nuevo exilio, ya hubiese sido una gran personalidad de la historia revolucionaria del movimiento obrero. Poco después le toca ser parte de ese puñado de revolucionarios que se enfrentaron a la primera guerra imperialista estallada en 1914. Ustedes saben que la gran mayoría de todos los partidos socialistas del mundo apoyaron a sus respectivas burguesías en la guerra y favorecieron la carnicería imperialista. Trotsky, Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Gramsci, los socialistas italianos, son una de las pocas excepciones de quienes se enfrentaron a la guerra imperialista, la denunciaron y sostuvieron una posición internacionalista consecuente. Y Trotsky hizo una enorme agitación, es decir, su lugar en la historia revolucionaria estaba nuevamente ganado con estas páginas que ya había escrito en su vida. 3 años después de estallada la guerra, a Trotsky, como decían al comienzo, le toca protagonizar la victoria de la Revolución de Octubre. Dirige junto a Lenin
es la figura clave junto a Lenin de la dirección de la revolución, es quien planifica la toma del Palacio de Invierno y quien de hecho planifica tácticamente cómo es que se va a voltear al gobierno provisional y que los soviets se van a hacer del poder, ¿no? Ustedes saben que en el partido bolchevique se dio una división muy importante cuando estaba planteada la toma del poder, porque una parte del partido y dirigentes importantes como Zinoviev, Kamenev, sostenían que no estaban las condiciones dadas para la toma del poder y que era una aventura, mientras que Lenin sostenía que se estaba pasando el momento revolucionario clave y si no se organizaba la insurrección, iba a pasar el momento. Y Trotsky tenía una táctica particular que era hacer la insurrección cuando se iba a reunir el segundo congreso de los soviets de toda Rusia, para darle legalidad soviética a la toma del poder. Entonces, Lenin no sabía a fondo, que ustedes saben que se había discutido muchísimo con Trotsky años antes, no sabía si Trotsky estaba haciendo una maniobra porque tenía dudas o era verdaderamente una táctica. Y entonces, hasta que Trotsky le muestra el plano de cómo se estaba organizando cómo estaban las guardias rojas organizando desde la toma del Correo hasta la toma del Palacio de Invierno, Lenin respira tranquilo y dice, los soviets van a tomar el poder, ¿está bien? Estamos jugando con Trotsky del mismo lado. Y efectivamente es minuciosa la preparación de la toma del poder, que había sido de hecho preparada en las votaciones, en los cuarteles y en las fábricas en favor de la demanda de la toma del poder a los soviets, ¿no? Y una vez que Lenin convence al partido bolchevique, Trotsky se incorpora a él y batallan juntos en lo que permite el primer gran triunfo revolucionario del movimiento obrero, en lo que todos opinaban que iba a durar muy poco, todos sus enemigos, ¿no? Cada semana que pasaba se asombraban y el mismo Lenin llega a decir que su misión histórica estaba cumplida cuando superan los 2 meses, es decir, el tiempo que había durado la Comuna de París en 1871, el primer gran asalto al cielo protagonizado por la clase obrera. Bueno, y sin embargo, la Revolución Rusa se vio enfrentada a un enorme desafío que fue el ataque de los contrarrevolucionarios. 14 ejércitos invaden Rusia y Trotsky tiene que organizar de la nada un ejército de obreros y campesinos para llevar adelante la guerra civil. 3 años de una terrible guerra civil. No sé si han leído ese libro de Victor Serge, El año 1 de la Revolución, que narra el primer año de la Revolución, en donde uno lee lo que son las hambrunas, la situación terrible por la que pasa Rusia, y a Trotsky, que no era militar, le toca jugar el papel de aprender en parte el arte militar y ponerse a la cabeza de dirigir un ejército de obreros y campesinos construido sobre principios que nada tienen que ver con los ejércitos burgueses. Desatar ese entusiasmo revolucionario en las masas, haciendo para la clase obrera lo que había hecho a su manera Napoleón para la burguesía, cuando innova en las formas militares, haciendo los ejércitos de ciudadanos y logra derrotar también a los ejércitos extranjeros, pero en el caso de Napoleón, para sentar el poder de una nueva clase dominante que recurre al uso de la movilización popular, y en el caso de Trotsky, para firmar el poder de la propia clase obrera y los campesinos. Y Trotsky tiene un papel destacado en el liderazgo del Ejército Rojo. En su tren blindado recorre, creo, si no me equivoco, 2 veces lo que sería la periferia de la tierra durante la guerra civil, poniéndose al frente muchas veces de las operaciones, en una guerra civil que fue verdaderamente terrible y en las cuales tuvo en peligro la victoria revolucionaria durante parte importante de ella, y se triunfa. Bueno, supónganse que Trotsky hubiese muerto acá. En alguno de esos viajes en el tren blindado, los blancos lograban asesinar a Trotsky. Bueno, su figura ya hubiese sido legendaria, una gran leyenda de la clase obrera mundial, uno de sus grandes revolucionarios. Pero sin embargo, a Trotsky, después de estos grandes acontecimientos, le va a tocar vivir el periodo en el que él, de alguna forma, se consideraba insustituible, que fue la lucha contra el estalinismo. La Revolución Rusa no perece en la guerra civil, pero las situaciones revolucionarias que van a surgir en Europa después de la guerra y en otros lugares del mundo no triunfan y la Rusia soviética queda aislada. Y ese aislamiento, más la miseria
y la pobreza general de la economía rusa, más la muerte de muchos de los más importantes revolucionarios de la guerra civil, va a ser una presión enorme que va a llevar a la burocratización del primer Estado obrero. Y quien va a encarnar el nombre del desarrollo de una capa social burocrática va a ser Stalin. Y Trotsky va a ser el nombre propio de la oposición a Stalin. Y una oposición comunista valiente, heroica, combatiente, que va a ser encerrada en campos de concentración, en campos de deportados, y que como no la podían reducir, Stalin decide recurrir finalmente a lo que denominaba la solución final, su asesinato directo. Y ese asesinato que van a llevar adelante luego de los juicios de Moscú, con decenas de miles de revolucionarios, lo van a hacer también con los colaboradores de Trotsky primero y con el mismo Trotsky después. Es decir, aunque en la lucha contra la burocracia Trotsky fue derrotado y fue enviado al exilio, para Stalin Trotsky era alguien a que había que asesinar porque simbolizaba la supervivencia de lo mejor de la herencia de octubre. Y ese fue el sentido del asesinato de Trotsky. O sea, fue un frío cálculo político hecho por este stalinismo para sacarse encima a quien, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, podía ser el canalizador del descontento en las filas comunistas ante la política traidora de Stalin. Ese fue el sentido de su asesinato. Y poco antes de asesinar a Trotsky habían matado a su hijo, León Sedov, habían matado a Rudolf Klein, a Erwin Wolf, y ellos tres eran tres de los cuatro organizadores de la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional. Digo, para que tengan magnitud de dónde golpeaba el stalinismo. Es decir, de los principales cuadros que Trotsky estaba forjando, tratando de construir una nueva internacional ante la degeneración y la burocratización del internacional comunista que él mismo había fundado junto a Lenin allá en el año 1919 con la Revolución Rusa todavía en caliente, ¿no? En esos años que dieron lo más alto del pensamiento estratégico de la clase obrera mundial a lo largo de su historia, y no por casualidad, porque desde la dirección de un Estado obrero y desde el desarrollo de partidos comunistas en el mundo se estaba discutiendo verdaderamente la lucha del proletariado a nivel del dominio desde el mundo frente a la clase dominante. La revolución por un lado, el desarrollo de la revolución, pensar tácticamente hacia dónde se iba, hacia dónde no, eran problemas cruciales que podían llevar a victorias o a derrotas de las masas. Y entonces Trotsky desarrolla en estos años un pensamiento estratégico de gran alcance y justamente ataca al stalinismo por no tener este pensamiento estratégico. Un texto muy importante de él, que se escribe como prólogo a la edición en ruso que había del tomo de las obras completas de la época de 1917, antes de ser barrido por el stalinismo en el año 1924, Lecciones de Octubre, Trotsky señala, igual que con otros textos más, el problema de no estudiar la insurrección, de no estudiar los problemas de la toma del poder y qué es lo que había permitido triunfar en Rusia, y por el contrario, las derrotas que habían tenido los partidos comunistas en Alemania en 1921 y 1923, en Bulgaria y en otros intentos revolucionarios. Entonces Trotsky dice, el estudio de la insurrección es clave para tratar de ver qué regularidades se dan. Entonces, lo que había pasado en Rusia, de que un sector de la dirección tenía en el momento de la toma del poder, Trotsky va a ver que se repite en cada uno de los levantamientos revolucionarios. Entonces dice, es casi una ley de la revolución que las dudas en el momento de la insurrección van a surgir en las filas dirigentes inevitablemente en un sector. Entonces es clave mantenerse firme en ese momento y no ceder a todos los rumores que tira la burguesía sobre que es indestructible. En ese momento dicen, no, pero tienen tantos soldados, tienen tanto, etcétera, no se puede hacer. Entonces, así como no hay que tener una política aventurera desde ese punto de vista, Trotsky dice, seguro que nos van a llenar de todo tipo de ideas para que en el momento decisivo flaqueemos y no estemos decididos en que este es el momento. Y las situaciones revolucionarias no duran todo el tiempo, es decir, no está en cualquier momento planteada la lucha por el poder, cuando está planteada, si se deja pasar ese momento, se desperdicia. Ahora bien, Trotsky está discutiendo acá en momentos en que había partidos que podían plantearse la conquista del poder, o que tenían que plantearse la conquista del movimiento de masas, en momentos en que las filas revolucionarias estaban engrosadas por decenas y centenares de miles de militantes y que dirigían algunos centenares de miles de trabajadores, sindicatos, etcétera, que peleaban realmente por la dirección del movimiento de masas. Y después de este periodo le va a tocar vivir una época que yo le decía donde él se consideraba insustituible, aunque no estuviese en estos momentos, o sea, peleando él, dirigiendo partidos que podían plantearse la toma del poder,
sino que Trotsky va a estar al frente de una oposición minoritaria, pero combatiente, contra los partidos comunistas, la socialdemocracia y por supuesto, el imperialismo y el capitalismo. Que es toda la lucha de la oposición de izquierda primero y luego de la fundación de la Cuarta Internacional. ¿Por qué Trotsky era insustituible en este periodo? Porque ningún otro dirigente podía expresar lo que él expresaba personalmente, de hasta de experiencia biográfica. Y son los años donde le toca defender el legado marxista que el estalinismo estaba tratando de borrar, pero a la vez enriqueciéndolo, dando respuesta a nuevos fenómenos políticos, que fueron de gran envergadura los que se dan durante toda la década que va de 1930 a 1940. El desarrollo del nazismo en Alemania, donde Trotsky hace los análisis más sofisticados que hay de los cambios en el régimen político y saca folletos tratando de convencer al proletariado alemán de lo nefasto de la política, tanto de la socialdemocracia como el estalinismo, que estaban dejando avanzar a Hitler. Ustedes saben que el Partido Comunista Alemán opinaba que el triunfo de Hitler de última no pasaba nada porque eso solo iba a fortalecer las posibilidades revolucionarias de ellos mismos, y cuando lo que sucede es todo lo contrario, una gran derrota de la clase obrera. Se niegan al frente único con la socialdemocracia y entonces Hitler puede llegar finalmente al poder y aplastar a la clase obrera alemana. Es un aplastamiento brutal el que hace el nazismo. Y de hecho se abre el camino hacia la Segunda Guerra Mundial y hacia el genocidio protagonizado por los propios nazis. Ustedes lean esos textos de Trotsky, son textos de llamado a la acción del proletariado, tratando de pensar hasta lo ínfimo de la táctica y el diálogo para mejor poderse dirigir a las masas y poder tratar de cambiar el curso de la historia. O si no, frente a la Guerra Civil Española, donde esto que mencionaba Claudio, la política de los llamados frentes populares, se ve el papel nefasto que tuvo en aplastar a uno de los proletariados revolucionarios más combativos que va a haber en la década del 30. Y cualquiera que lee la historia de la Guerra Civil y el proceso revolucionario español no puede más que llenarse de indignación, de odio, de bronca. No sé si han visto la película Tierra y Libertad de Ken Loach. Me acuerdo que salí con una gana de agarrar un revólver y matar estalinistas ese día, después de la salida del cine, como supongo que le surge a todo aquel que tiene un poco de espíritu revolucionario cuando ve esa película. Bueno, el aplastamiento mediante la GPU de lo mejor de la vanguardia revolucionaria española, con su asesinato dentro del campo de la República por parte de los estalinistas, ¿no? Con sus agentes secretos, donde el asesinato de Trotsky es continuidad de esta política que ya tenía el estalinismo, ¿no? Que lo matan a Andrés Nin, el líder del Partido de Unificación Marxista, muchos dirigentes anarquistas, etcétera, con grupos comando que hacen los estalinistas para asesinar a la izquierda de la Revolución Española. Y el mismo Ramón Mercader, el sicario que va a asesinar a Trotsky, es hijo justamente de una militante catalana que participaba en los grupos de asalto contra los revolucionarios durante la Guerra Civil Española. Es decir, donde esa política de colaboración de clases con la burguesía, donde los estalinistas se oponían a que los campesinos tomen la tierra y las expropien, donde los estalinistas se oponían a expropiar a los terratenientes en el campo de la República, a tocar la propiedad burguesa, a liberar las colonias, facilitó la victoria de Franco y el aplastamiento de la Revolución Española y una dictadura que va a durar durante varias décadas, casi 40 años va a durar la dictadura franquista sobre el aplastamiento de la Revolución. Y uno puede ver, igual que en Alemania, la pluma de Trotsky tratando de cambiar el curso de los acontecimientos, planteando gran política para todas las organizaciones existentes. Es decir, Trotsky fue una alternativa clara a las derrotas que protagonizó el estalinismo. Y lo fue obviamente en el sentido de la lucha de la propia Unión Soviética. Entonces, si hoy podemos hablar de rescatar el marxismo es porque existió esta lucha que dieron Trotsky y los trotskistas. A la defensiva, minoritariamente, siendo muchas veces derrotados, pero han mantenido vivo el legado del marxismo. Sin la lucha de la oposición de izquierda y los trotskistas, el marxismo hubiese sido enterrado definitivamente por el estalinismo, no hubiese llegado nada. Porque el Gulag, los campos de concentración, la burocracia totalitaria, la liquidación de las revoluciones, el cinismo de la propia burocracia, es todo lo contrario de la lucha por la emancipación de la clase obrera y las masas explotadas. Entonces, tiene ese enorme valor, por un lado, de mantener este legado, esta tradición, y a la vez de haber generado un manantial teórico, estratégico, programático, del cual para nosotros es verdaderamente insustituible cuando pensamos en cómo luchar hoy, en cómo luchar en la actualidad.
Es decir, nosotros no hacemos un culto a la personalidad de Trotsky, sino que estamos dando una batalla política. En un libro que se llama Bolchevismo y Estalinismo, Trotsky decía que, les quiero leer la cita que decía Trotsky, decía que cuando se dan grandes derrotas políticas se provoca inevitablemente una revisión de valores y que esa revisión de valores se lleva a cabo en dos direcciones. Dice, por una parte está el pensamiento de la verdadera vanguardia, que se enriquece por la experiencia de las derrotas, defiende con uñas y dientes la continuidad del pensamiento revolucionario y se esfuerza en educar nuevos cuadros para los futuros combates de masas. Y por otro lado está el pensamiento de los rutinarios, de los centristas y de los diletantes, atemorizados por las derrotas, que tiende a derrocar la autoridad de la tradición revolucionaria y vuelve al pasado con el pretexto de buscar una nueva verdad, decía Trotsky. Cuando se habían sufrido derrotas importantes, como había sido el triunfo del estalinismo, el ascenso del nazismo, el Frente Popular, la derrota de España, etc. Y se avisoraba la guerra imperialista. Bueno, nosotros no estamos en esa época, pero vivimos 30 años de derrota y retroceso. Sí, el neoliberalismo fue una restauración conservadora que barrió con gran cantidad de todas las conquistas de la clase obrera, que restauró plenamente el capitalismo en la Unión Soviética, en China, en Europa del Este, y que provocó un retroceso generalizado del movimiento obrero y de la conciencia revolucionaria, donde el triunfalismo burgués se planteó que no iba a haber ninguna otra alternativa al capitalismo, donde se llegó a hablar del fin de la clase obrera, etc., y todas esas teorías que enfrentamos. Entonces, en este reivindicar la herencia de Trotsky, justamente, aunque ya no estamos en el periodo del triunfalismo neoliberal, cuando venimos entrando en una nueva etapa política signada por la crisis capitalista internacional que ya lleva 5 años, sin embargo, gran peso de toda esta herencia de las derrotas anteriores sigue estando presente. Entonces, es una obligación nuestra dar una batalla política por la reivindicación revolucionaria de Trotsky. Y la burguesía se da cuenta de esto. Hay intelectuales de la clase dominante que vienen protagonizando una tarea de desprestigio del papel revolucionario jugado por Trotsky y su propia herencia. Hay una biografía que se ha publicado en numerosos países, en el nuestro también, de Robert Service, que intenta plantear que Trotsky no era más que una variante del propio stalinismo. Es decir, que no había diferencia entre stalinismo y Trotsky, y en última que Stalin era más realista y mejor y que Trotsky hubiese sido un déspota mucho peor que Stalin, prácticamente, llena de tergiversaciones históricas. Intentan que ese legado de Trotsky no llegue a las nuevas generaciones, que las banderas del comunismo, las banderas de la revolución, queden en un grupo de déspotas sanguinarios, y esa es una de las operaciones de desprestigio que tiene la burguesía. Y tiene una segunda política, que es un Trotsky edulcorado. Trotsky fue un poco más un literato, un escritor brillante, que estaba ahí en el exilio, solo, bueno, es un hombre de la cultura, está bien que se lo puede reivindicar. Pero el Trotsky revolucionario, el Trotsky que ofrece una alternativa para los que luchan hoy, es el Trotsky que quieren dejar de lado. Y ese es el sentido de estos actos y charlas que estamos haciendo. Y por eso combinamos la explicación de elementos de su legado teórico y revolucionario con la reivindicación que venimos dando, que hemos dado y estamos dando en la actualidad los trotskistas de carne y hueso. Y esto es muy importante señalarlo, porque a la burguesía, y en nuestro país en particular, donde el trotskismo tiene peso, tiene influencia, no le molesta solo que nosotros hablemos de las ideas de Trotsky, que tenemos que hablar y desarrollarlas y estudiarlas y conocerlas y apropiarnos de esas ideas, no como dogma religioso, sino para usarlas creativamente en las luchas del presente. Sino lo que le molesta es la influencia política que tiene el trotskismo en nuestro país, del cual nosotros nos consideramos una parte importante. Si ustedes miran la realidad política argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países, no hay lucha importante donde el trotskismo no esté presente. Lucha importante de la clase obrera, de la juventud, luchas políticas de relevancia. Y esto es un crecimiento muy importante en los últimos años, nuevamente. Sobre todo cuando se había en los 90 retrocedido brutalmente, algo dijo Lago después del estallido del MAS, que no estuvo a la altura de las circunstancias y prácticamente la izquierda había sido barrida del mapa político. Algo se recompuso en el 2001, pero sobre todo, creo desde el 2008 viene habiendo una presencia persistente en la vida política nacional de lo que acá de la izquierda anticapitalista, obrera y socialista en el país, que quizá se afirmó en un momento donde sostuvimos una posición política muy minoritaria
que fue cuando el país se dividía entre la sociedad rural y sus amigos de derecha e izquierda y el gobierno kirchnerista, nos plantamos, sostuvimos ni con el gobierno ni con la sociedad rural por una política propia de los trabajadores y creamos un tercer polo político en ese momento muy minoritario. Pero mostramos nuestra voluntad política de no ir al remolque de los campos burgueses. Y eso tiene una enorme importancia. Mostrar voluntad política de que uno quiere efectivamente ser un partido. Porque esa es una posición política independiente de la burguesía. Y fíjense ustedes dónde está la izquierda que fue con la sociedad rural. Totalmente desaparecida. Totalmente perdida, decadencia absoluta. El MST, el PCR, etc. Partidos que vegetan todavía, se mantienen como cuerpos ahí parasitarios, que sobreviven. Vieron que a los muertos le crecen a veces las uñas también. Pero son cadáveres políticos, en realidad. Se hundieron al ir con la sociedad rural, no se vuelve a ir con la sociedad rural. Ya está. Para la revolución, para lo que sea, para la lucha de clases, cadáveres políticos. Y los que se fueron al kirchnerismo, cadáveres políticos. Votaron la ley antiterrorista. Ya está, cadáveres políticos. ¿Qué pueden ofrecer a las masas obreras, a la juventud, o quienes son del bloque político que vota la ley antiterrorista y que aplauden las reuniones de Cristina con el buchón de los servicios de inteligencia Gerardo Martínez? Se quisieron llenar la boca hablando de los derechos humanos, de los desaparecidos, y con un buchón de la dictadura militar, burócrata de lo peor que hay en Argentina, se sienta en la Casa Rosada, sonrisita va, sonrisita viene. ¿Qué hay? El que traga eso, ya está, listo, ya está. Vayan ahí si les gusta, ¿está bien? Vayan ahí si les gusta. Polvo en la historia, no tienen destino. La gente que diciéndose de izquierda fue ahí. Ya está. Entonces, nosotros expresamos una voluntad política y esa voluntad política expresada ahí se dio en la lucha de Kraft, que mencionaba Claudio, en haber mantenido 11 años en gestión obrera de Sanón, en la pelea de los ferroviarios, en la reivindicación que hacemos, obviamente, de un compañero del Partido Obrero, nuestros aliados en el FIT, en el Frente Izquierdo de los Trabajadores, como Mariano Ferreira, ese emblema de la lucha de la juventud, ese emblema del estudiante que lucha con los tercerizados, esa gran lucha de los tercerizados, contra la burocracia de Pedraza, sostenida por el gobierno kirchnerista, con la Secretaría de Transporte, el UGOF, la policía, en esa enorme batalla política que es la pelea por la perpetua a Pedraza y sus asesinos. Y fue un compañero que se reivindicaba trotskista el que cae ahí, aunque no es de nuestro partido, pero es un compañero que se reivindica trotskista. O los que denunciamos el espionaje del Proyecto X, fuimos los trotskistas. Cada gran pelea, los que plantamos un polo político en el terreno desfavorable de las elecciones al kirchnerismo y dimos batalla por izquierda y usamos audazmente la agitación electoral, fuimos los trotskistas en el frente de izquierda. Es decir, ¿qué hay en la vida política de la izquierda del kirchnerismo? Los trotskistas. Ellos que decían que a la izquierda del kirchnerismo no estaba más que la pared, estamos los troncos. Y eso es lo que les duele. Claudio mencionaba el papel en el subte. Cuando se entregan los dirigentes de nuevos sindicatos, los que mantenemos la posición independiente, fuimos los troncos. Estábamos el otro día en una movilización con Claudio en repudio a los asesinatos, a la represión, en el Tabacal, a los obreros de los ingenios en el azúcar, que fuimos con la CTA Micheli y otras agrupaciones, y venían los de la CTA Micheli a decir: Claudio, estuviste espectacular, denunciando a Macri, y a Cristina, no te entregaste como los otros dirigentes, etc. Venía a hacer un poco de demagogia porque ellos perdieron el lugar que tenían ahí en la CTA, pero ¿qué tiene que hablar? De las peleas que damos los trotskistas. ¿Qué batallamos en el subte contra la cooptación del sindicato del subte? Los troscos. Entonces, eso que ellos usan como estigma, que te dicen, sos un trosco, para nosotros es un motivo de enorme orgullo. Lo que ellos nos estigmatizan, nosotros lo resignificamos. Y claro, porque el programa del trotskismo es el programa de la lucha consecuente de la clase obrera por hacerse el poder y por terminar con toda explotación y toda opresión. Entonces, ¿cómo no ser orgullosamente troscos todos nosotros? ¿Qué otra alternativa hay si no es el trotskismo, la dominación capitalista y la barbarie? No hay. Todo el resto son ideologías, programas, etcétera, que también se pueden surgir en un momento, aparecer, que tienen mucha fuerza, pero después se van diluyendo y autoliquidando. Y eso es una enorme lección, porque estamos entrando en un nuevo periodo histórico, y entonces tenemos que tener mucha claridad de que ese nuevo periodo histórico, ¿qué nos va a plantear en los próximos años en muchos países? Situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias. Eso es lo que ha empezado a ver en algunos países y eso se va a generalizar. Entonces, los escritos de Trotsky
cuando piensa los problemas de insurrección, las tácticas para la conquista del poder y todo, no son algo que queda allá lejos, aunque ahora no haya situaciones pre-revolucionarias en nuestro país, ni luchas de esa envergadura, ni estemos viviendo una gran crisis nacional. Pero hacia allá vamos, en Argentina y en el mundo, porque es efectivamente un periodo histórico de grandes convulsiones. Y entonces lo primero que hay que hacer no es desesperarse, es tener claridad estratégica de hacia dónde vamos y reflexionar sobre estos problemas. Desarrollar la teoría, ¿no? En la revista Estrategia Internacional que mencionaba Luana, nuestros compañeros Matías Mayelo y Emilio Albamonte trabajan un artículo muy interesante de comparación de Trotsky y Gramsci y la utilización y cómo Trotsky liga permanentemente táctica y estrategia en las situaciones revolucionarias que le toca vivir en Alemania en 1923, en Barcelona en 1937 durante la Guerra Civil Española y otras situaciones. Bueno, ¿qué hace? ¿Estamos hablando de política ficción, Alemania 1923? No, estamos hablando de problemas con los que quizás nos enfrentemos, se enfrenten militantes, luchadores, revolucionarios en algunos años, o antes, qué sé yo. El mundo es dinámico, los cambios son abruptos, y tenemos que pensar en esa sintonía. Cuando editamos las obras escogidas de Trotsky, estaban los compañeros del Centro de Estudio, Investigación y Publicación de León Trotsky, con los compañeros de la Casa Museo de México, están haciendo una gran edición de las obras escogidas en castellano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de poner a disposición de los jóvenes que en las calles de Atenas y Salónica en Grecia, de Madrid y Barcelona en España, en la propia Estados Unidos, en Nueva York con el movimiento Occupy Wall Street, o en Santiago de Chile o en Antofagasta enfrentando al régimen pinochetista y la lucha por la gratuidad de la educación, esa nueva generación que empieza a salir, ponerle a disposición los grandes textos revolucionarios, que son herramientas insustituibles para la lucha de clases actual. Piensen en Europa. ¿Qué otra? La actualidad que ganan las demandas principales del programa de transición cuando vemos a gobiernos de derecha o de centroizquierda aplicar las mismas políticas de ajuste tras ajuste para salvar a los banqueros, y ahora François Hollande, el presidente socialista, entre comillas, francés, el Wiener de Francia, aunque a Wiener le queda grande, pero que haría lo mismo, porque el kirchnerismo entra en decadencia y hay otras variantes de centroizquierda que quieren presentarse como alternativa. Pero miren, Wiener lo tienen que ver en el espejo de Papandreou, de Zapatero o ahora de François Hollande. Son esos. Son la propia organización a la que pertenece, esa es la socialdemocracia. Sacarle a los trabajadores para sostener banqueros, decir que el ajuste es lo único que se puede hacer. Bueno, frente a esas políticas, ¿qué otra cosa que plantear la ocupación de fábrica y ponerla a producir, como se hizo acá en Argentina, con Zanón a la cabeza? Y Raúl Godoy siempre decía en sus charlas, dice, miren, no se me ocurrió a mí, yo lo leí en el programa de transición, lo que había que hacer en Zanón para no resignarnos a los capitalistas. No es que se nos ocurrió a nosotros, sino que pusimos en práctica el programa fundacional de la Cuarta Internacional, que decía que cuando una empresa capitalista cierra, se ocupa y se pone a producir y se exige su nacionalización bajo administración obrera. Bueno, es una gran bandera para los trabajadores del mundo que ven los cierres de su fábrica, o que frente al salvataje de la banca, plantear la nacionalización de la banca bajo administración obrera, la nacionalización del comercio exterior, la organización de formas de coordinación en las luchas cuando hay peleas ofensivas. Piensa en la actualidad que tiene para Grecia todos estos problemas, donde se vivieron 17 huelgas generales, la necesidad de enfrentar las políticas de colaboración de clases. Bueno, es un programa enorme, aquel sobre el que se fundó la corriente internacional en la cual nosotros estamos. Y el problema que enfrentaba Trotsky cuando se funda la Cuarta es en parte el problema que empezamos a enfrentar nosotros, que las masas luchan en cierta medida, pero no comprenden o no tienen la convicción de que sus padecimientos solo se resuelven conquistando el poder. El programa de transición es una herramienta, un puente para llegar a esa convicción, de que no hay salida, no hay burgués un poquito mejor, un poquito peor, una medida más neokeynesianita por acá, otra por allá, que no es la conquista del poder por parte de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora se convence de esto, no hay manera de pararla. Y si no, la clase obrera va a salir hecha pomada de esta crisis. Es decir, estamos ante una enorme pulseada donde uno u otro van a vencer.
O sea, si la clase obrera no lucha a la altura de las circunstancias, va a ser golpeada. A nosotros tenemos profunda convicción de que va a luchar la clase obrera. No hay ningún motivo en el siglo XXI para que no vayamos a ver revoluciones como vimos en el siglo XX. No hay ningún hecho mágico que diga que las masas no se van a sobreponer en parte de lo que vivieron, van a superar, van a salir a las calles y van a barrer a la burguesía. Ahora, para eso necesitan construir organizaciones revolucionarias, que a eso nos dedicamos nosotros, ¿está bien? A tratar de construir esas direcciones revolucionarias. No decimos que es fácil, ni que es automático, al revés. Decimos que para eso hay que prepararse, para eso hay que construir organización. Pero tenemos una teoría, tenemos una estrategia, tenemos un programa. Entonces, eso nos orienta para tratar de ¿qué? De aumentar, de saber que tenemos un desafío en este tiempo, donde todavía no hay las situaciones revolucionarias, que es lo que también queremos transmitir a todas nuestras compañeras y compañeros, militantes, simpatizantes, amigos que están acá. Que es que si nosotros no aprovechamos este momento para ampliar nuestra influencia en esas situaciones revolucionarias, también vamos a ser muy débiles para poder aprovecharlo. Y ese es un enorme desafío. Porque nosotros creemos que podemos convencer no solo a los que ya se reivindican trotskistas, sino a compañeros que por ahí coinciden uno o dos aspectos de nuestra política y quieren militarla y pelear en común. Queremos organizar centenares de estudiantes que estén de acuerdo con la Perpetua Pedraza y con la justicia Mariano Ferreira y en esa lucha común ir ganándolos y convenciéndolos del programa del trotskismo. Queremos organizar a las compañeras que repudian la opresión de género y quieren organizarse para luchar, pero para convencerlas de las ideas del trotskismo. Queremos organizar a miles de estudiantes secundarios que están despertando la vida política, como contaba la compañera Leila que habló al principio, que no toleran que nos traten de idiotas como nos trata la derecha conservadora. Pues, frente a esos que dicen que los estudiantes estarán preparados, nosotros queremos que la juventud rompa con todas las ataduras, que se levante al revés, que se vayan de las casas, que se organicen solos, que vivan, que rompan con la idiotización de la cultura burguesa que transforma a los adolescentes en niños, a los jóvenes en adolescentes y a los grandes boludazos. En la serie Graduados, ¿está bien? Que tienen 33 años y todavía no se fueron de la casa. Y quieren tener 18. Es decir, es la negación de los derechos políticos de la juventud es para mantener que la fuerza de los jóvenes no se exprese políticamente desafiando el sistema, porque los jóvenes son más difíciles de contener, más difíciles de que les entren los prejuicios conservadores. Entonces, toda la cultura burguesa está organizada para idiotizar a los jóvenes, o para contarlos con problemas menores, para que no se politicen, para que no piensen cómo cambiar la sociedad. Y nosotros queremos lo contrario. O sea, los kirchneristas tienen una línea oportunista y nosotros la queremos aprovechar para organizar a los jóvenes porque esa juventud, si se despierta políticamente, no quiere ser regimentado por la cámpora. Los jóvenes no les gusta que le venga el Estado a decir, vos tenés que en los colegios donde va la cámpora y habla, los pibes dicen, ¿y por qué no vienen otros? ¿Y por qué no vienen de izquierda? ¿Por qué no vienen otros más? Tienen un sano sentido de no quererse regimentar, de no quererse dejar regimentar. Nosotros, ¿quién va a organizar esa juventud secundaria si no los trotskistas? Bueno, es una gran tarea que tenemos. Yo creo que un trotskista yendo a la puerta de una escuela organiza 15 o 20 pibes secundarios que empiezan a politizarse. Eso es lo que podemos hacer. Ahora depende de nosotros hacerlo. Pero cuando hay una deliberación en todo el movimiento estudiantil secundario masiva, un trotskista, de la edad que sea, si tiene más cerca de 18, es más fácil que si tiene 60 o 70. Pero un trotskista de 60 años con convicción organiza 15 o 20 jóvenes en un colegio. Sin duda. ¿Por qué? Porque hay un proceso de politización de los jóvenes. O 5, 6 o 7. Podemos tener trotskistas en todos los colegios de la provincia de Buenos Aires a donde lleguemos, a donde llegue un trotskista. En esta situación política, quizá dentro de 3 o 4 meses no, hoy, porque hay un despertar político de los jóvenes. ¿Qué lo va a organizar? Prueba de los jóvenes. Wiener. Los jóvenes que no puedan dormir, los organiza Wiener. Nada más, pero no. Tenemos nosotros ese desafío, porque el kirchnerismo empieza a estar en decadencia, ya tocó su pico máximo y está en bajada. Entonces tenemos ese momento político en la juventud. Y en la juventud, y ni hablar de la juventud trabajadora, donde el kirchnerismo le dio precarización y más precarización. Donde el tipo pudo en primer año decir, bueno, por lo menos tengo trabajo, pero ahora está podrido estar explotado 12, 13, 14 horas en la fábrica, o con horario cortado, o que lo echan mañana y sin tener derechos laborales. Hay muchos jóvenes trabajadores kirchneristas desilusionados, que se creyeron la parte izquierda del discurso de Cristina.
y ahora empiezan a ver, pero a mí no me tocó nada en estos 10 años. Y lo que no tocó hasta ahora no toca más, porque el kirchnerismo se acabaron las concesiones que va a dar. Entonces, para organizar jóvenes, trabajadores, jóvenes estudiantes, secundarios, universitarios, tenemos una enorme tarea. Transformar las facultades en trincheras. Nosotros queremos, ahora no podemos ganar centro porque los estudiantes no están tan a la izquierda, pero nuestra preparación es para ganar la mayoría del movimiento estudiantil. No queremos solo, y está muy bien ir con los estudiantes a ayudar a organizar trabajadores, y eso es algo que destaca nuestra militancia. Nosotros queremos ganar al movimiento estudiantil, queremos ganar a la mayoría, que sea combativo. Entonces, nuestras peleas, compañeros, son justamente para no perder de vista que tenemos un gran objetivo, que es la construcción de una organización revolucionaria, porque sin esa organización no hay posibilidad de que la clase obrera derrote a los capitalistas y se haga del poder. Entonces tenemos el gran objetivo, y eso es lo que nunca hay que perder de vista. Entonces, claridad estratégica y a la vez toda la pasión por llevar nuestras ideas a nuevos compañeros y compañeras. Toda nuestra pasión por hacerlo. Es un momento político donde cada uno de nosotros puede, 5, 6, 7 compañeros con los que dialogar y militar un poco en común, e ir convenciéndolo de estas ideas, de la perspectiva de la revolución. Ese es parte del desafío que nos tenemos que poner. Si en algo somos conservadores, es en parte en eso, en no estar a muerte convencidos de esa posibilidad política y discutiendo mucho, poniendo mucho oído. ¿Qué puede hacer que mis compañeros de trabajo, de colegio, se muevan? En vez de caer en la rutina diaria, estén dispuestos a dar un paso, a transformarse en sujetos, a romper con la quietud y la domesticación que el sistema inculca en las masas, a dar un paso hacia la militancia revolucionaria, de ser un sujeto consciente de la lucha por su propia emancipación. Eso debemos escuchar muy bien y aprovecharlo y ser todos políticos revolucionarios. Ese es un enorme arte. Cada militante, cada uno que tiene las ideas de Trotsky, sentirse el creador de la política revolucionaria. Y es en parte lo que queremos transmitirles, compañeros, porque si se hace eso con esa pasión, las cosas cuando vengan para adelante o para atrás, es la mejor forma de tener las convicciones firmes, bancarse si viene en contra y poder aprovechar al máximo si las tendencias vienen favorables, si las tendencias de las masas son a la lucha. Y bueno, y parte de eso es lo que queremos transmitir en estos actos. Yo quería leerles una última cita, a ver si me encuentro, de un texto de Trotsky que es impresionante, que se llama el Manifiesto de Emergencia, se conoce con el nombre de Manifiesto de Emergencia de la Cuarta Internacional. El nombre real es Manifiesto de la Cuarta Internacional sobre la guerra imperialista y la Revolución Proletaria Mundial, que Trotsky escribe en mayo de 1940, cuando ya había estallado la guerra y cuando 2 meses antes que lo maten. Es uno de los grandes textos que escribe antes de su asesinato. Entonces, en ese texto, Trotsky decía que el gran problema histórico no se resolverá de ninguna manera hasta que un partido revolucionario se ponga al frente del proletariado. El problema de los ritmos y los intervalos es de enorme importancia, pero no altera la perspectiva histórica general, ni la orientación de nuestra política. La conclusión es simple: hay que llevar adelante la tarea de organizar y educar a la vanguardia proletaria con una energía multiplicada por 10. Ese es precisamente el objetivo de la Cuarta Internacional. Bueno, compañeras, compañeros, ese sigue siendo nuestro objetivo. Educar y organizar a la vanguardia proletaria, a la juventud explotada, con una energía multiplicada por 10. Ese, creo yo, es el homenaje que estamos tratando de hacerle a Trotsky, y bueno, esperamos haberle podido transmitir la importancia de que cada uno de ustedes tomen estas tareas en sus manos. Nada más, compañeros.